Una de las cosas que siempre me pongo a pensar es el hecho de cómo puedo hacer para mejorar el tiempo que utilizo para aprender o para leer cosas nuevas o cosas que quiero realmente masterizar para mejorar cualquier parte de mi vida. Y sé que muchas veces el tiempo para estudiar es limitado, puede ser limitado para muchas personas, así que en este video te platico algunas de las cosas que me ayudan a mí a realmente quedarme con el conocimiento, el poco conocimiento que a veces me toca leer o que tengo que leer y que esto realmente lo puedo utilizar en cualquier área de mi vida si es que así lo deseo, ¿no? Así que en este video, otra vez, como te digo, vamos a hablar un poquito sobre técnicas de cómo podemos realmente quedarnos con el conocimiento que nosotros obtenemos de los libros, por ejemplo, de los cursos o de cualquier forma de aprendizaje que nosotros elijamos. Bien, si ya te quedaste aquí después de la introducción, seguro es un tema que te interesa, al igual que a mí, y pues la verdad es que es un tema muy interesante y creo que muchas de las personas debemos saber cómo podemos aprender mejor, cómo podemos mejorar ese poco tiempo o mucho tiempo que nosotros utilizamos para poder aprender. Algo bien importante es que el hecho de leer, por ejemplo, un texto de ficción es totalmente diferente a leer un texto que uno quiere realmente aprender para mejorar cualquier área de su vida. Y no estoy diciendo que leer un texto de ficción no sea relevante o no sea importante, por supuesto, pero creo que la forma en que se debe de hacer es totalmente diferente, o al menos la forma en que yo lo hago es totalmente diferente, porque de la segunda forma, digamos, del hecho de querer aprender algo sobre un libro, un texto, pues necesita cierto tipo de metodología que nos sirva para que ese poco tiempo, como lo digo, nos sirva realmente de forma efectiva y que aprendamos y mastericemos ese tipo de conocimiento. Y siempre se lo digo a la gente con la que converso, y es que el punto es no llenarse de información, sino aprender tanto como se pueda de la información que estamos leyendo, pero lo más importante es saber cómo aplicar el conocimiento que estamos leyendo. Uno de los temas de conversación más frecuentes al momento de que yo participe en un taller, por ejemplo, voy a dar un taller o participo en una clase o algo por el estilo, es que siempre la gente tiene la pregunta de que leen y leen y leen y de todo lo que leen retienen solo un 10% o menos del 10%. Y siempre preguntan, ¿cuál es la técnica para aprender a leer más rápido? ¿Cuál es la técnica para leer más rápido o con más velocidad? Y sí, aunque existen este tipo de metodologías o de formas de aprender a leer más rápido, lo más importante antes de pasar a esa parte es el hecho de mejorar la retención que nosotros tenemos de los textos que leemos o de los cursos que tomamos en general. Y siempre le digo a la gente, no se trata de los libros que uno lee o la cantidad de libros que uno lee, sino se trata de la cantidad de conocimiento que nosotros podemos retener de los muchos o pocos libros que nosotros leamos. Y puede que te haya pasado a ti, como me ha pasado a mí un montón de veces, porque muchas veces al momento de iniciar un año, por ejemplo, o iniciar una nueva etapa en la vida, siempre tenemos esta meta, ¿no? De que en este periodo de tiempo, este año, por ejemplo, voy a leer 20 libros. Y aunque muchas veces, por ejemplo, te comparto mi caso, muchas veces cumplía el hecho de leer esos 20 libros durante un año, era muy complicado retener la información. O sea, yo sentía que leía un montón, pero realmente el aprendizaje que yo tenía de los libros era muy poco. Pero como te digo, encontré algunas formas en que me han ayudado de poder no solo aprender el 10 ni el 20, sino hasta a veces el 30% de la información que hay dentro del libro o mucho más. Eso dependiendo de la temática, pero en general he aprendido casi 3 veces más de lo que antes aprendía sin utilizar las técnicas o las formas que estoy a punto de compartir contigo. Y bueno, me parece bien curioso lo que estoy comentando y realmente son cosas bien básicas, pero que mucha gente no utiliza. Y así que en este video vamos a hablar un poquito sobre estas cosas, un poquito a profundidad para que como a mí me ha servido, espero que te sirva a ti también. Bien, y para el ejercicio de hoy vamos a utilizar un libro que me gusta mucho que se llama Sapiens. Espero que si no lo han leído, espero que lo lean pronto. Bueno, no quiero hablar de este libro, pero es un libro muy interesante y como dice la portada, es una breve historia de la humanidad, pero es un tema súper interesante de leer. Este libro lo he leído, no sé, como 5 veces más o menos, y me parece muy interesante. Pero bueno, el punto es que vamos a utilizar este libro a manera de ejemplo del tema que tenemos hoy. Así que lo importante o lo primero que nosotros tenemos que aprender con el tema de los libros o con el tema de un curso, por ejemplo, es resaltar, primero, resaltar lo más importante. Yo sé que el tema de resaltar es un tema que tampoco es tan nuevo, pero es súper importante y la mayoría de la gente no lo usa. En muchos libros, a veces los estudiantes me comparten, yo acabo de leer este libro, me prestan el libro, lo veo y no hay nada subrayado. Y digo, por supuesto, o sea, si uno no subraya, uno no puede saber cuáles son las lecciones más importantes del, de este libro. Lo segundo es que la gente no sabe cómo resaltar los contenidos importantes. Y te comparto mi técnica. La primera es que yo utilizo asterisco. Si te das cuenta acá, hay un asterisco. Y en este asterisco, por ejemplo, yo siempre pongo las cosas que son relevantes del libro. Primero,
si lo vemos así, no lo quiero decir así, pero lo menos relevante es la línea, ¿no? El hecho de tener una línea, estoy diciendo que es algo importante o relevante dentro del texto. Pero si le pongo si le pongo un asterisco, pues es de relevancia aún mayor que simplemente el hecho que esté rayado. Y si nos damos cuenta, hay algo que me pareció muy interesante acá. Y yo le pongo generalmente un texto. Por ejemplo, dice el dinero, el rey universal. ¿Por qué? Porque aquí en el texto dice, a Osama Bin Laden, a pesar de todo su odio a la cultura estadounidense, la religión estadounidense y la política estadounidense, le encantaban los dólares estadounidenses. ¿Cómo consiguió triunfar el dinero donde dioses y reyes fracasaron? Se me hace un texto muy interesante, entonces por eso yo subrayo primero y como lo veo de relevancia mayor, le pongo un asterisco. El siguiente punto, lo siguiente que yo hago, si te das cuenta acá, es que entre los capítulos más importantes o los capítulos que se deberían leer dos veces, o al menos más de dos veces, siempre le pongo un signo de admiración. Si te das cuenta, tengo un signo de admiración acá. ¿Por qué? Porque es un capítulo de los que uno tiene que leer más de dos veces. Bueno, y para esto, eso es a tu creatividad. Esa es la forma que yo utilizo, porque de hecho utilizo resaltadores, por ejemplo, o post-its, por ejemplo, o lapiceros de diferentes colores. Entonces creo que el tema no es tanto el hecho de utilizarlo como yo lo utilizo, sino es el hecho de la metodología que utilizo para poder resaltar estas cosas. Cuando uno aprende a resaltar esto, el cerebro se va dando cuenta que hay cosas más importantes y no todo lo que lee es importante o es relevante. Así que es importante tener como los grados de relevancia que aparecen en un texto, porque eso nos va a permitir realmente masterizar lo que es importante y las lecciones más importantes que aparezcan en un texto. Y por supuesto no solo un texto, sino puede ser un curso o puede ser un audiocurso o cualquier tipo de forma en que nosotros estemos aprendiendo una nueva habilidad o estemos tratando de aprender una nueva habilidad o una nueva cosa. Bien, el segundo tip del que quiero hablarte hoy es el tema del análisis. Hay mucha gente que no analiza lo que lee. A lo que voy es que después de cada capítulo, perdón, es súper importante tomarse 5 minutos para poder pensar y analizar lo que uno acaba de terminar de leer. La mayoría de la gente no hace eso. La gente termina un capítulo y pasa inmediatamente al otro capítulo. Y la mayoría de los libros están divididos en capítulos por lo mismo, porque cada capítulo es un diferente tema. Entonces es importante que antes de pasar a otro tema en el libro, es importante reflexionar qué es lo que acabamos de aprender. Entonces el hecho de tomarse 5 minutos es súper importante para, primero, cerrar los ojos, y bueno, al menos es como yo lo hago, cerrar los ojos y recordar y tratar de recordar los puntos más importantes que yo aprendí en el capítulo que acabo de leer. Segundo, después de pensar estos 5 minutos, yo regreso al capítulo y voy viendo todo lo que fui subrayando, todo lo que fui resaltando en este último capítulo. Y tres, escribo como mínimo tres lecciones que yo haya aprendido de este último capítulo. Hacer estas tres cosas realmente son súper importantes para mí. A veces me gasto mucho tiempo haciendo todo esto, pero créanme que es mucho más relevante hacer esto que simplemente pasar de capítulo a capítulo. Bien, el siguiente punto es con el tema de volver a leer los libros, y eso es lo que yo les decía al principio con este libro. Este es un libro que voy leyendo más o menos como 7 veces. No estoy diciendo que es el único que lea, sino tengo muchos más libros, pero creo que es muy importante volver a leer los libros, porque cada vez que uno lee libros, los mismos libros, pues uno va aprendiendo cosas diferentes y uno va entendiendo cosas diferentes, que es lo mismo que pasa con las películas. Por ejemplo, yo me considero una persona que si le gusta una película o una serie, la vuelve a ver 2 o 3 veces. Por ejemplo, la de Better Call Saul o la de Breaking Bad la he visto varias veces y cada vez que la veo la disfruto de una forma diferente. Y exactamente es lo mismo con los libros. Uno, los libros, uno cuando vuelve a leer un libro aprende otra cosa diferente porque primero uno puede estar en una situación totalmente diferente de la vida y lo que uno lee a veces pues puede ser que no sea útil en este momento, pero luego, no sé, en 6, 5 meses más adelante puede que volviendo a leer ese libro, alguna lección que aparezca ahí sí la podamos utilizar en estos momentos de la vida. Entonces es súper importante el hecho de poder volver a leer y creo que el hecho de volver a leer nos ayuda a aprender nuevas lecciones o lecciones que aparentemente están ocultas o que no vimos en la última lectura que le hicimos al libro. Y cuarto punto, algo que es súper importante y a lo mejor de los puntos más importantes que estoy a punto de compartirte. Y el punto número 4. Si no puedes enseñarlo es porque no lo has aprendido.
Lo más importante es aplicar el conocimiento que nosotros tenemos, pero no podemos aplicar algo que realmente no hemos aprendido. Entonces es súper importante poder aplicar lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque es la forma más profunda de poder tener el conocimiento dentro de nosotros, que lo tengamos disponible en nuestro cerebro para cualquier momento de la vida. Nos pasa, por ejemplo, con las sumas, porque nunca se nos olvida cómo sumar, pero sí se nos olvida cómo se hace la raíz cuadrada, porque la suma la utilizamos constantemente. Y en muchas ocasiones a las personas adultas nos ha tocado en algún momento enseñarle a algún niño cómo se hace una suma, ¿no? El hecho de 2 manzanas y 2 peras, ¿cuánto es? Serían 4 frutas, por ejemplo. O una manzana y otra manzana, ¿cuántas manzanas tengo? 2 manzanas. Nunca se nos olvida eso porque nos ha tocado enseñarlo y ha pasado exactamente lo mismo con otras cosas de la vida que no se nos olvida porque nos ha tocado enseñarlo. Entonces es exactamente lo mismo. Nos ha tocado enseñarlo y nos ha tocado aplicarlo en la vida. Entonces es súper importante poder aplicar lo que nosotros estamos aprendiendo. Si aprendo, no sé, programación, por ejemplo, no solo se trata de escuchar al profesor de programación de cómo debo ingresar código, por ejemplo, o cómo debo hacer código, sino es el hecho de venir y hacer algún tipo de ejercicio con el código que estoy aprendiendo. Entonces, súper importante hacer esto. Otra cosa que ayuda un montón era lo que te comentaba hace poco, que es el hecho de poder enseñar a alguien más, porque cuando uno enseña, uno también aprende. Y el hecho de enseñar, creo que en la actualidad es algo muy, muy fácil, ¿no? El hecho de poder crear un blog, el hecho de poder compartir tu conocimiento a través de Instagram, el hecho de poder compartir tu conocimiento a través de Facebook o cualquier otro tipo de plataforma, o incluso un club de lectura. Por ejemplo, yo participo en un club de lectura donde con otros chicos analizamos diferentes libros y cada quien lee el libro y cada quien comparte su perspectiva de lo que leyó del libro. Entonces es un tema muy interesante, muy bueno, que te permite realmente, como te digo, masterizar el hecho de, o el tema del cual quieres aprender o estás aprendiendo en este momento. Y otra de las cosas bien interesantes es el hecho de poder crear un blog. Creo que un blog en internet está muy infravalorado, pero creo que se puede aportar mucho valor a través de un blog. Y si te interesa cómo crear un blog, y si nunca has tenido una idea de cómo se crea un blog, o por qué es importante crear un blog, o cómo se empieza a hacer un blog desde cero hasta crear tus primeros artículos o tu primera información que quieras compartir, te dejo un link acá o te va a aparecer un video acá sobre cómo crear un blog desde cero y con muy, muy, muy bajo presupuesto. Así que si te interesa, dale click al video o dale click abajo en la descripción de este video. Como siempre lo digo, recuerda que lo más importante no es llenarse de información, sino hacer que esta información se quede con nosotros y que la podamos utilizar, que eso es lo más importante. Solo el conocimiento que se aplica es realmente el conocimiento que transforma. Espero que te haya gustado este video. La verdad es que estoy muy contento por compartir estas cosas porque siento que muchas veces nos cuesta mucho el hecho de poder saber cómo podemos mejorar nuestra performance al momento de estudiar y cómo poder masterizar todo lo que nosotros queremos aprender. Si te gusta todos estos videos, te dejo otro video acá. Yo sé que te va a interesar bastante si te gustó este video y te dejo otro video acá, pero lo más importante te quiero invitar a que te suscribas a mi página web donde hablamos más de estos temas, donde conversamos un poco más, hacemos en vivos, hay resúmenes de libros y mucha, mucha información totalmente gratis. Te dejo el link en la descripción de este video. Así que gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.